la oportunidad de poder explicar lo que estamos haciendo en África, ¿no? Yo empecé a trabajar en África hace 33 años, en el año 78, hice mi tesis doctoral sobre yacimientos meroíticos de Nanubia al sur de Egipto y al norte de Sudán. Luego después estuve trabajando en los 90 en el centro de Sudán, en el Sudán central, en la cuenca del Nilo Azul, en yacimientos prehistóricos, mesolíticos y neolíticos. Y luego después, en el año 2000, acabamos el proyecto en Sudán, decidimos pasar a Etiopía. En Etiopía estuvimos 5 años trabajando en una zona de frontera muy interesante, una zona muy salvaje, muy poco conocida, de contacto entre Sudán y Etiopía, bastante atractiva, muy poco conocida. Estuvimos haciendo excavaciones y montamos un museo etnográfico que ahora allí es bastante conocido y da mucha prestancia a una zona que no la tiene por otro lado, ¿no? Y a partir del año 2005-2006 empezamos a trabajar en las misiones jesuitas ibéricas, es decir, fundamentalmente portuguesas, pero también españolas, con misioneros españoles y portugueses, que se crearon en Etiopía a principios del siglo XVII. Entonces, esto es un tema bastante poco conocido, en España es completamente desconocido, aunque en Portugal es más conocido, ¿no? Porque los portugueses lo consideran como algo suyo. La Compañía de Jesús, los jesuitas, era una compañía internacional, que realmente había portugueses, había italianos, había españoles, había indios, había etíopes, ¿no? Ellos nunca tenían un concepto de nación como tenemos ahora, ¿no? Pero son monumentos muy importantes que están en el corazón de África, que son algo rarísimo. O sea, los portugueses dieron una vuelta a África durante todo el siglo XV, fundaron fuertes en algunas islas, en algunos puertos, en fin, muchos de ellos son ahora ciudades importantes, y estuvieron allí pues, en el siglo XV, en el XVII empezaron a echarles los holandeses y los ingleses, pero mantuvieron sus colonias, como sabéis, alrededor del continente, ¿no? Pero casi siempre los portugueses estaban los españoles, como sabéis, estábamos en América Latina, ¿no? África era una propiedad, por así decir, colonial portuguesa en ese momento. Todos esos monumentos portugueses estaban en la costa, realmente, no hay casi nada en el interior prácticamente no hay nada. Entonces estos monumentos de Etiopía que hicieron los jesuitas son muy importantes por esa razón, ¿no? Y luego porque tuvieron mucha influencia posterior en algo tan importante como el Reino de Etiopía, que es una nación muy importante en África, como voy a explicar ahora. Vamos a ver un poco lo que es la arquitectura de Gondar, luego vamos a ver lo que hicieron los jesuitas y luego vamos a ver la influencia que tuvieron unos en otros, ¿no? Y los problemas que hay para aceptarlo ahora mismo en Etiopía, un país muy nacionalista, muy orgulloso, en donde realmente el postular una influencia externa para cualquier cosa cuesta bastante trabajo, ya lo veremos luego, ¿no? Podemos empezar. Siguiente. Bien, el Gondar es una ciudad, fue capital de Etiopía durante el siglo XVII y XVIII. Es un poco como si dijéramos el Toledo de Etiopía, ¿no? La zona de el orgullo nacional, donde están los monumentos más importantes. Está al norte de Addis Abeba, al norte del lago Tana, en la zona centro-norte, en el centro de la región Amara. Y bueno, es importante porque desde el siglo XVII pues estuvieron allí una serie de reyes muy importantes, ¿no? Fasiladas y Yasu, o sea, Jesús, David, ¿no? Johannes, Juan, Bacafa, Mentewab, en fin, una serie de reyes que construyeron una serie de edificios a la europea, realmente los únicos en África que se conocen, ¿no? Y bueno, fueron muy importantes, dominaron toda esa zona, tuvieron mucha importancia. Eran católicos ortodoxos, perdón, eran cristianos ortodoxos en una nación rodeada prácticamente por todos lados por el mundo islámico. Los musulmanes atacaron muchas veces, pero nunca consiguieron dominar esa zona. ¿Por qué? Porque es una zona montañosa y un poco es el orgullo, el corazón de la ciudad, de la nación etíope, que como sabéis es una nación que es cristiana desde el siglo IV después de Cristo, es decir, es cristiana como nación, es después de Armenia la nación cristiana más antigua como nación, ¿no? Y prácticamente la religión cristiana allí tiene casi la antigüedad que tiene en Roma, porque en Roma Constantino, como sabéis, fue a principios del siglo IV también cuando oficializó la religión cristiana, ¿no? Aunque era más antiguo porque bien, aunque era, digamos, estaba perseguida, ¿no? Pero digamos, ese orgullo que tienen los etíopes de ser cristianos desde hace mucho tiempo, ¿no? Además manteniendo un cristianismo muy tradicional, muy puro, muy primitivo, con muchísimos ayunos, con muchísimos elementos arcaicos, incluso elementos judaicos, ¿no? Le da una característica muy especial dentro de un continente como África. Todo el mundo piensa en África, pues piensa en las tribus primitivas, en fin, en las zonas más tradicionales, donde no ha habido historia, o ha habido una historia que no se conoce, donde realmente pues, no ha habido influencias exteriores, donde no ha habido un estado centralizado, ¿no? Etiopía es completamente distinto, ¿no? Es un estado que no es propiamente la África subsahariana, es lo que se llama el Cuerno de África, está muy cerca del Mar Rojo y por lo tanto tiene influencias exteriores, muchas influencias también orientales, pero realmente es un país muy interesante.
Vamos a ver los monumentos de Gondar para que veáis la importancia del tema. Dale, a ver. Vale. Bien, este es el anterior. ¿No se ve? Ah, sí. Bien, sí, todos los palacios de Gondar, palacios castillos, están dentro de un recinto que se llama Fasil Gebi, porque el primer rey que lo empezó a construir fue precisamente Fasil, que es la abreviatura de Fasílidas, en Gondar, entre 1632 y 1667, o sea, la primera mitad del siglo XVII, la época de nuestros Felipe IV, Carlos II, etcétera, ¿no? Y construyeron estos palacios impresionantes, que yo la primera vez que los vi pensé que me parecía que estaba en Inglaterra, me parecía que estaba en un castillo medieval inglés en el corazón de África, ¿no? Con esas almenas, con esas torres terminadas en cúpulas que ellos llaman cúpulas de huevo, inculal en amárico, ¿no? Que son cúpulas esféricas. En fin, este es el castillo más importante, es el primero de todos, el que hizo Fasílidas, y es también el más grande. Esta es otra vista del palacio para que veáis un poco cómo es por el lateral, con esas enormes ventanas, esas almenas. Según parece, por los datos de la época, pues el palacio servía de vivienda en la parte alta, pero también de espacio de recepciones, de espacio religioso, de sala de reuniones donde se recibía a los nobles. El poder en Etiopía siempre está muy atomizado porque es un estado muy feudal, ¿no? El rey era casi un primus inter pares en ciertas épocas de la historia, ¿no? De hecho, a partir del siglo XVIII los reyes perdieron el poder se atomizó y no se volvió a centralizar hasta el final del XIX con Menelik, ¿no? Entonces eran de alguna manera símbolos del poder, símbolos de reunión, pero como digo, son edificios totalmente modernos, hechos con mortero, con piedras perfectamente muy bien escuadradas, algunas de ellas en el corazón de África. Otra vista del castillo de Fasílidas con la entrada central, la entrada que está aquí a la izquierda, ¿no? La entrada aquí, la entrada con esta escalera. Siguiente. Bien, al lado del castillo de Fasílidas está el castillo de Iyasu, de Iohannis, que es su hijo, que es un poco más pequeño, el castillo, ¿no? El palacio de 1667 a 1682, también con almenas, también con arcos de medio punto, con una bóveda de cañón aquí bastante rara, lateral. Muy cerca también está lo que se llama la librería de este mismo rey, de Iohannis, que es este edificio con almenas arriba y con una muralla, un peto calado también muy original. Un poco más allá está un palacio más pequeño del hijo de Iohannis, de Iyasu I, que se llama Iyasu el Grande, o sea, Jesús el Grande, de 1682 a 1706, que prácticamente está vacío por dentro ahora mismo, no se ha restaurado. Estos edificios estuvieron prácticamente abandonados todo el siglo XIX y en los años 30 del siglo XX, cuando los italianos invadieron Etiopía, el ejército de Mussolini, los italianos escogieron Gondar como centro de la región Amara, que era la región más importante del África Oriental italiana, hicieron aquí y fueron los que restauraron los edificios, ¿no? El hecho de estar, de todas maneras, el ejército italiano en los edificios, el mando italiano hizo que los aviones ingleses bombardearan los palacios y destruyeran una parte de ellos en 1941, cuando los ingleses de Sudán entraron y echaron a los italianos, ¿no? Luego después la UNESCO los ha restaurado y hoy en día están bastante restaurados. Un poco más allá está el castillo de Mentewab. Mentewab era una reina que después de la muerte de su marido Bakafa fue regente durante muchos años. Es un castillo bastante, hoy en día se usa para oficinas del recinto. Como veis, tiene una restauración ya para evitar la caída. Tiene una decoración también bastante curiosa. En las paredes, no sé si se ve muy bien, pero se ven ahí unos arcos, unas cruces, también relieves humanos, hay un relieve por ahí de una cara. Luego, Bakafa, que fue el primer marido de Mentewab, también tiene otro palacio, que es el de la derecha, de la izquierda son unas caballerizas, son unos edificios bastante considerables. Todo el recinto esta es en la parte de atrás del castillo de Mentewab, y todo el recinto está amurallado y con torres en las esquinas terminadas en cúpulas bastante impresionantes, ¿no? Esto es un monumento también muy visitado por los turistas. Gondar es seguramente la ciudad turística más importante de Etiopía, ¿no? Siguiente. El castillo o el palacio de Fasílidas tiene una decoración interior con unos arcos ciegos, con formas, en fin, estas formas un poco orientales, ¿no? De cúpulas, de flores polilobuladas, etcétera, que seguramente son una influencia oriental. Y hay también en las paredes varias estrellas de David, porque, como sabéis, la monarquía etíope, hasta el último rey, que fue Haile Selassie, que fue el último Negus